Bueno, hermanos, bendiciones y un saludo muy especial para todos en esta hermosa tarde. Que bueno, el Señor nos regaló, me decía un hermano, oiga, hermano Daniel, qué bueno que lloviera, o qué bendición, porque hermano, ha hecho unos calores. Imagínense que en estos días en Medellín llegó a 34. Eso, pues eso me contaron y eso le creo que leí algo en internet, sí, Lin, de verdad. 34. Yo me sorprendí porque esa temperatura, porque esa temperatura, pues yo la he visto en la costa, ¿sí? Pero me pareció interesante que llegara a 34 y yo ve cómo es esto. Pero bueno, está lloviendo y está venteando muy bueno. Yo siento el viento, está venteando, ¿sí? Que Lina ahí me puso el ventilador. Pero no, afuera sí está haciendo viento, sino que cerramos el ventanal porque la bulla a veces no deja. Pero bueno es Dios y ya tenemos frescura. Estaba haciendo mucho calor, hermanos. Dios es bueno. Saludo a cada uno de los hermanos. Saludo a la hermana Luz, a mi hermano Dani, a la hermana Rica. Hermana Rica, qué gusto tenerla ahí siempre fiel, como una dorca. Ahí, qué gusto. Saludo a su familia, Leita, no sé si está por ahí, a mi hermano Jonás. Por ahí está mi madre. Bueno, yo siempre los saludo. Me gusta saludarlos a todos. Amén. Aprendiendo a edificar. Bueno, quiero que me presten mucha atención al tema de esta tarde, porque es sin duda un pilar muy grande en cada una de nuestras vidas. Eh, Vamos a ver el Padre hasta cuándo nos permite otra vez volver a tocar este tema. Vamos a empezar por lo siguiente, y pedimos al Padre que nos dé de su Espíritu Santo, nos dé espíritu de revelación, siempre antes de la palabra. Qué bueno que usted en su corazón le diga: Señor, dame espíritu de revelación para yo poder entender y comprender tu palabra. Amén. Que podamos todos comprender y entender la palabra. Entonces pedimos hoy la dirección del Padre, que su espíritu sea estando en medio de nosotros y nos sea guiando en este tema. Esta mañana les compartía un fragmento de la predicación de esta tarde y comenzamos con el Salmo 127, versículo 1, que dice de la siguiente manera: si Yahweh no edificare la casa, ¿en vano qué? Trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardare la ciudad, ¿en vano vela quién? La guardia. Entonces mire lo curioso, que por eso a veces hay que ver el contexto de los salmos o el contexto histórico. Porque no aparece por lo general bueno, en esta versión al menos no aparece. Pero en hebreo comienza así: Salmo de cántico gradual de ascensión para Salomón. Así comienza el encabezado en hebreo de este salmo: Salmo de cántico gradual o de ascensión para Salomón. Usted ya sabe que el Salmo 120 al 135 son los salmos de ¿qué? De ascensión. Y hablamos del misterio de la ascensión de Cristo y de la escalera de Jacob. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Me dijo un hermano, una vez fuimos a visitarlo y estábamos donde él y entonces nosotros oramos a las 3 de la mañana. En esa época oramos mucho a las 3 de la mañana. Le dijimos: ¿ustedes oran acá a las 3 de la mañana, hermano? Ni siquiera sabía si oran a las 3 de la mañana. Entonces yo les pregunto: ¿se acuerdan de los misterios de la ascensión? Entonces mire, salmo de cántico gradual o salmo de escalera, de escalinata, de ascensión para Salomón. ¿Cómo comienza? Si Yahweh no edificare, ¿qué? ¿A quién fue el que se le delegó el construir el templo? A Salomón. Entonces mire cómo todo se va correlacionando. Quiere decir, Lin, que para yo ascender tengo que ser edificado. Mire todo lo que aprendemos solo con el contexto del Salmo. Mire todo lo que se aprende mirando un poquito más. Ah, claro, el Salmo 27 comienza diciendo: si Yahweh no edifica. Claro, y al rey Salomón fue el que se le dieron los planos y la tarea de comenzar la edificación. Pero se le advierte al edificador, al que está a cargo de la edificación, que si el Señor no construye, en vano van a trabajar ¿quiénes? Los edificadores.
Entonces, mire, Yahweh desde el principio de la creación es visto como un gran arquitecto. Él es visto como un edificador, un diseñador. De la misma manera, en una escala inferior se puede aplicar a nosotros. A veces lo macro solamente es una réplica o una imagen también de lo micro y viceversa, si puede serlo así. Entonces, si Dios es capaz de construir el universo, entonces en lo micro es capaz de construir nuestra vida, nuestra familia. Él es visto como un gran arquitecto. Para yo mostrarle a usted que la Biblia habla de él como arquitecto, quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 11, versículo 10. Mire cómo dice. Porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Qué es Dios? Arquitecto y constructor. Y todo lo que hace lo hace con el espíritu de sabiduría. Si usted lee el libro de Proverbios, le va a decir que la sabiduría dice, yo le acompañé a él antes, yo estaba con él desde antes de que formara las cosas. Y dice que se recreaba en la sabiduría mientras él iba diseñando y mientras él iba formando. Entonces Dios es el edificador, ¿por qué? Por excelencia. ¿Me sigue o no me sigue? Pero entonces aquí tenemos un problema. Porque nos vamos a encontrar, y aquí es donde los hermanos que yo quiero que empecemos todos a aprender a discernir, pongan atención a lo que va a empezar a pasar ahora. Porque así como existen edificadores puestos por Dios, también en el mundo existen edificadores puestos por ¿quién? Por el mundo. Mire lo siguiente, y quiero que empecemos. Voy a hacer una especie de paralelo, y estudiando este tema me di cuenta de lo siguiente. Cristo tiene apóstoles, pero también el mundo tiene apóstoles. Quiero que presten mucha atención y ahorita que un hermano nos va a bombardear con preguntas inteligentes, se prepare. Y le puedo preguntar. Vea, Cristo tiene apóstoles, ¿cierto que sí? Los apóstoles de Dios mediante Cristo. Pero el mundo también tienen apóstoles. ¿Cuáles serían los apóstoles del mundo? ¿Cuáles serían los apóstoles del mundo? Voy a hacerle más o menos como un ejemplo. Vea. El mundo tiene pensadores a lo largo de la historia que mueven multitud de masas y que forman en comunidades, en tribus o en pueblos y en lenguas una cultura. Un apóstol es un embajador del reino de los cielos en la tierra, pero los apóstoles del mundo son del mundo y están encargados de permear conforme piensa el mundo, que lo vamos a mirar, conforme la visualización lee del mundo, sea para cambiarlo. Le voy a dar otro ejemplo. Cristo tiene profetas, pero el mundo tiene ¿qué? ¿Qué tiene el mundo? Es correcto, acá me dice una hermana, hermano Daniel, el mundo tiene adivinos, tiene brujos, tiene gente que le adivinan a usted la suerte, tiene gente que le adivinan a usted cosas y qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para prosperar. Acá, por ejemplo, yo se me habla de los mediums. Vaya discerniendo, medio, porque es como medio bueno, medio malo. Póngame cuidado. Cristo tiene maestros. ¿Cuáles serían entonces los maestros del mundo? Eso está fácil. Es correcto, muy bien. Ojo pues porque acá llega una hermana y se va a poner bueno esto. Pónganle cuidado. Estamos diciendo que Dios es el que edifica. Pero aparte de Dios también hay otros edificadores que hombres. Pónganle cuidado. Cristo tiene maestros. Y el mundo también tiene ¿qué? Escuelas, universidades, educadores, filósofos, pensadores. Los tiene el mundo también. Ya lo voy guiando. Ahora, Cristo tiene pastores. ¿Ustedes creen que qué tiene el mundo?
psicólogos, tiene psiquiatras. Cristo tiene evangelistas. ¿Sabe qué tiene el mundo? ¿Qué? Es correcto, políticos o anunciadores de reformas en la sociedad, prometiendo siempre un cambio que nunca lo hay. ¿Escuchó eso? ¿Por qué lo llevé a pensar en esto? Estamos hablando de vamos a empezar a edificar nuestras vidas, vamos a dejar que el Padre empiece a edificar nuestras congregaciones y vamos a dejar que el Padre comience a edificar nuestras familias. Pero entonces le voy a enseñar hoy, conforme el Padre me ha enseñado a mí, en lo poco, a discernir entre qué cimientos tiene su casa. Porque si el Señor no lo está edificando, usted va a tener un grave problema. ¿Me sigue? Entonces, para mostrarle que existen otros edificadores aparte de Dios, quiero mostrarle, por ejemplo, que lo primero que quiso hacer el hombre en Génesis capítulo 11, que es la obra porque nadie les va a hacer desistir de lo que planean hacer. Por eso, Lina, es que los motivadores te dicen, lo que te propones, lo puedes hacer sin Cristo. Lo puedes hacer. Pero tarde o temprano es una obra que cuando Él mira y la prueba, tal vez la tumbe. Cristo tiene 5, el mundo también tiene 5. Hermano Daniel, ¿y de dónde sacó usted esa idea? Mire, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 18. Y vamos a leer hasta el versículo 22. Este verso me pareció espectacular. Nunca lo había leído de esta manera, porque el Padre a veces nos abre los ojos en diferentes épocas o tiempos. Mire, préstenme atención. Ustedes han estudiado Hebreos capítulo 6, donde habla de los 6 fundamentos de Cristo y que se nos dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero mire lo que dice Colosenses 2:18. Si lo puedes leer ahí y me ayudas, sería bueno. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Sí, señor. No Dios prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, Siga. y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento del ojín. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. Pare ahí. Mire, pues si habéis muerto con Cristo, mire cómo dice esta versión Lee, a los principios elementales de ¿qué? Del mundo. Mire, así como Cristo tiene un fundamento y así como el estar en Cristo tiene una piedra angular, de la misma manera el mundo no puede sostener un sistema si no está organizado y unido. Jesús lo dijo. Si el diablo está dividido, ha llegado su fin. El mundo es un sistema de unidad y está muy bien organizado porque hasta aquí dice que tiene principios elementales al igual que Cristo. Hebreos capítulo 6 versículo 1 en adelante, ustedes lo pueden leer. Entonces dice, si habéis muerto con Cristo, ¿a quién? A los principios elementales del mundo. Siga leyendo. ¿Por qué, como si vivisteis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que todos destruyen con el uso? Con el uso. Lo leí un poquito apresurado, pero mire lo que está diciendo. Dice, ¿por qué como si vivieras aún en el mundo os sometéis a preceptos? Preste atención. Cristo tiene preceptos. ¿Y el mundo qué tiene? ¿Qué tiene el mundo? Preceptos. Mire, ¿por qué os sometéis a preceptos? Dice la LBLA. Tales como, no manipules, no gustes, no toques. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de quién, de los hombres. Quiere decir, hermanos que me están escuchando en estos momentos, que yo me puedo encontrar edificando mi vida aún
con fundamentos humanos. Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a inconversos. Y le está diciendo, ustedes, si murieron en Cristo, y el Padre me permitía entender lo siguiente, Daniel, es que el morir en mí no es solo es morir al pecado, sino que cuando murieron en mí, ustedes también murieron ¿a qué? A los preceptos y a las enseñanzas humanas. Así que yo quiero preguntarle, ¿por qué si estamos en Cristo aún nos comportamos como si viviéramos en el mundo? Y nos sometemos inconsciente o conscientemente a tradiciones y preceptos de hombres. A veces da lástima ver cómo creyentes, en vez de ahondar y profundizar en Cristo, profundan más en la psicología. Y no estoy diciendo que la psicología sea mala, pero me parece curioso cómo logramos hacer cambios en nuestras vidas con youtubers o streams. Ay, es que a él le funcionó y él cambió esa área de su vida con esto. Y mira que él dice, claro, porque se lo propuso, pero es que usted no hace parte del mundo ya. Me temo que las enseñanzas y preceptos sobre los cuales usted debe estar cambiando, edificando y creciendo en todas sus áreas, ay Señor bendito, en todas sus áreas, debe de ser según Cristo, no según los hombres. Así que el sistema del mundo está bajo enseñanzas elementales ¿de quién? De hombres. De hombres sin Cristo. Pero al fin tiene un sistema organizado. Según el Salmo 19 que estudiamos hace como 15 días, veíamos que solo es el precepto del Señor que alumbra los ojos. No solo en Cristo hemos muerto al pecado o a lo malo, sino que también hemos muerto a lo bueno. Y dentro de eso están nuestras buenas obras. Y están también los principios elementales de este mundo. Así como Cristo tiene 6 principios elementales como base de la fe de todo creyente, eso está en Hebreos 6, pasa igual con el mundo, que tiene sus principios elementales. Y debemos de entender lo siguiente, así como Cristo tiene sus ministros o su magisterio, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas, también el mundo tiene sus ministros. Nosotros dentro de la iglesia aprendemos todo según la cabeza, eso lo leyó yo, el hermano Joseph. Dice que de la cabeza vamos siendo nutridos y que de la cabeza vamos empezando a crecer y a ser edificados. Los ministros del mundo no son necesariamente satanistas. A veces creemos que el mundo es los satanistas. No, 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 no. Estamos hablando de cosas buenas del mundo. Estamos hablando de cosas del mundo que ellos creen que es bueno para reformar al hombre, para reformar la sociedad. Mire, usted ha visto esos lemas. Por un mundo mejor. Por un mañana mejor. Por ejemplo, el lema donde yo estudié, ¿sabe cómo se llamaba? Educamos con amor. Y el mundo, a través de sus ministros, que ya lo leímos, hicimos un paralelo, políticos, filósofos, pensadores, tratan de cambiar al hombre caído. Hablamos una vez un poquito acerca del humanismo. Trata de exaltar los valores, la racionalidad, el pensar del hombre. Para cambiarlo, para transformarlo. El mundo, entre comillas, tiene un buen deseo. Los educadores creen que con la educación algún día van a lograr que, por ejemplo, las guerras se terminen, que haya más tolerancia. Cree que educando niños ya no van a haber más problemas, por ejemplo, de familia. Si usted va a bienestar familiar con una familia con X problema, ¿qué es lo primero que le mandan si hay una X problema en la familia? Un psicólogo. Y eso está bueno. Pero eso no es según Cristo. Así que metemos que ahí entonces nosotros vamos a poder discernir. Qué bueno que en la congregación hayan estas personas profesionales, pero ¿en quién? En Cristo. Pero yo me temo decir algo, que el mismo Pablo, con todo lo que había aprendido y con toda la sabiduría adquirido, dijo que todo lo tenía que
por basura a fin de ganar a Cristo y de conocerlo más. Así que como iglesia nuestro principio de edificación, y por eso la Biblia habla de la piedra angular, ¿quién debe ser? Cristo. Todo lo que nosotros empecemos a edificar como familia, en cualquier área, económica, laboral, social, ética, profesional, si no está Cristo, ya vamos perdiendo. Esto lo hablo para la iglesia, porque el mundo tiene ese principio y le funciona ese principio. Pero usted y yo como iglesia que pensamos en un reino muy diferente y que pensamos en la eternidad, no debemos conducirnos según el mundo. Entonces quiero que empiece a discernir un poquito. Podemos empezar a edificar sin Dios. El mundo de hoy, por ejemplo, lo hace. Y lo hace con sus tutores. Que lo hemos dicho, maestros en las escuelas, en las universidades, psicólogos, filósofos. Ellos intentan edificar la vida de las personas para un mundo mejor, como los lemas, para un mañana mejor, por la tolerancia, por el amor y la paz, por la familia. Le quiero preguntar algo. A ver los que estudian, yo creo que este dato me lo puede dar Lee. Lee, Aristóteles, Platón, ¿cuál es el otro? Dígame otro conocido. Diógenes, otro buen filósofo y buen pensador. Toda esa gente, Lee, ¿fue después de Cristo o antes de Cristo? Antes de Cristo, ¿cierto? Lee, si ellos llegaron a desarrollar tanta sabiduría y lograron ver en el hombre los valores, la moral y la tolerancia, entonces ¿para qué vino Cristo? Si con la moral y con lo que ellos tenían y su sabiduría, el hombre podía ser cambiado. Ojo lo que estoy diciendo. No hay ningún otro cambio para el hombre sino el nacer de nuevo por la palabra que ha sido predicada del Evangelio. ¿Está empezando a discernir o no? ¿Entendió lo que acabo de decir? Si ya desde antes de que viniera Cristo habían buenos pensadores que impulsaban los valores morales, los valores éticos, la familia, el vivir, respetarnos unos a otros, si a través de las escuelas griegas, porque ustedes saben que ellos tenían discípulos, era que el hombre iba a cambiar, entonces ¿para qué vino quién? Cristo. No tiene sentido. Entonces Cristo viene porque la moral y la ética humana es insuficiente para cambiar al hombre. No puede. Entonces le voy a hacer otra pregunta. Pónganme en atención los que están allá y qué bueno que ustedes empiecen a discernir. Y si hay preguntas, claro que se pueden hacer. Mire, luego viene la psicología. ¿Cierto que sí? La psicología viene después de ¿quién? De Cristo. ¿Usted sabe más o menos quién es el padre de la psicología o ha escuchado a alguien? Uno de los padres de la psicología, ¿quién es? Si no estoy mal, creo que uno es Sigmund Freud. ¿Cierto? Pero vino después de Cristo. Mire cómo es de tremendo. La cruz, el evangelio del reino, es el que está capacitado para cambiar a un hombre. El documento histórico del Nuevo Testamento nos relata hechos de cómo gente cambiaban sus vidas a la predicación de la palabra y cómo habían conversiones en masas con las predicaciones de los discípulos. Como por ejemplo en Hechos vendían sus libros de magia y venían confesando por ejemplo sus pecados en el río Jordán con la predicación de Juan el Bautista. Todo lo que no parta de la raíz o del fundamento de Cristo que tú empieces a edificar en tu vida es que vano. A eso se refiere el Salmo 127 cuando dice que si Yahweh no edifica y Yahweh pone siempre un pilar. ¿Y cuál es el pilar que él ha puesto como piedra de la edificación? Cristo. Puede sonar un poco egoísta lo que estoy diciendo, pero es la realidad que nos muestra la Biblia. Y para aquellos que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, no hay otra verdad ni otro pilar para empezar a edificar, sino Cristo.
Por eso digo, qué bueno que hayan psicólogos porque hay cosas buenas, pero se puede usar legítimamente a través de quién, de Cristo. Mire, aún estando en Cristo cabe la posibilidad de estar edificando lejos del fundamento de Dios. ¿Estamos seguros que los cimientos de nuestra casa son los correctos? ¿Cuáles son los cimientos de mi vida? ¿Estoy edificando en Cristo? ¿O cómo se halla usted edificando? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo edifica usted su vida sexual, por ejemplo? Como matrimonio. Le voy a hablar a los que estamos en Cristo. ¿Lo haces bajo la premisa de sexólogos? ¿Lo haces bajo la premisa de lo que el mundo enseña? ¿O lo haces según quién? Cristo. Hermano Daniel, no se escandalice, tenemos el libro del Cantar de los Cantares. Un libro que habla de sexo puro dentro del matrimonio. No sé si me están entendiendo. Mire, voy a hablarle de cimientos humanos. Podemos hablar de la moral. Podemos hablar de los valores. También podemos hablar de la ética humana. ¿Cómo construye usted? ¿Cómo está construyendo usted su vida? Voy a hacer una pregunta. ¿Le puedo hacer la pregunta, compañero? No. Bueno, quiero preguntar a la audiencia, ¿cómo están construyendo su carácter? Es decir, ¿cómo está lidiando usted con la ira? ¿Cómo está lidiando usted con el mal genio? ¿Cómo está lidiando usted con la rabia? ¿Cómo está luchando usted con la impaciencia? ¿Cómo está luchando usted con la ansiedad? ¿Cómo está luchando usted con la depresión? ¿Cómo está luchando usted con la bipolaridad? Si alguien quiere responder cómo está luchando con esas cosas en su vida y me puede dejar la respuesta, quiero saberlo. Vamos a ver, vamos a dar al menos 30 segunditos por si alguien quiere escribir. Si no, voy a seguir, voy a explicar. ¿Cómo estamos luchando con esas áreas de nuestra vida? ¿Alguien quiere copiar? Hermanos, no les dé miedo, este tema está interesante. Por eso la importancia de que las mamases y los papaces edifiquen bien sobre sus niños. Porque en el colegio les van a enseñar el sistema que a todos nos han enseñado desde primaria hasta bachillerato. Pero una mamá y un papá en Cristo debe estar pendiente para enseñarle al niño. Sí, mijito, mira que esto te enseñaron, y esto te enseñaron en sociales, y esto te enseñaron en ética y valores. Pero la Biblia dice esto, mijito. Entonces, por ejemplo, acabé de hacer una pregunta. ¿Cómo están luchando con esas áreas y ese viejo hombre? ¿Qué me invita a mí según la Biblia? ¿Qué me invita a mí con todas esas áreas? ¿Qué me invita a hacer? ¿Cuál es la invitación? Sí, pero ¿qué me enseña a mí? ¿Qué me dice la Biblia qué hacer con esas, ¿cómo se dice? Con esas obras de la carne? Porque son obras de la carne. La Biblia no lo define como cosas humanas, sino, bueno, como cosas del hombre caído. ¿Qué me invita a hacer la Biblia? A morir a ellas. La Biblia me enseña que escuche esto, que si he muerto con Cristo debo de estar muriendo a lo terrenal y que por el Espíritu hago morir ¿qué? Por el Espíritu Santo hago morir las obras de la carne. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, no lo invita a usted a meterse en psicología. Perdónenme, hermanos, pero yo le estoy hablando lo que dice la Biblia. Porque si entonces fuera por psicología Lin, tenemos un grave problema. Hermanos Yehezkel o Lin, si me pueden ayudar, por favor, búsquenme en qué año fue inventado la psicología. Como tal, como ciencia de estudio. En qué año se desarrolló. Porque entonces tendríamos un problema, porque de ahí para atrás todos están fritos.
Sin embargo, yo encuentro que la palabra de Dios se ha mantenido por años y siglos y ha sido la verdad para el hombre. Aquí, por ejemplo, nuestra hermana Lucía nos da una sabia respuesta. Mire, con el Espíritu Santo. ¿Mil qué? 1879 me dicen acá un dato. Por Wilhelm Wundt, un alemán. Entonces, miren, hermanos. Entonces están fritos todos los creyentes o cristianos que no lograron a donde este pensador. Que no lograron llegar allá. Sin embargo, la palabra de Dios se ha mantenido desde tiempos remotos. Y Dios ha manifestado su mensaje al hombre. Por eso la importancia de estudiar el Salmo 19, los 6 pilares de la verdad. ¿Que son qué? La instrucción, mandamientos, preceptos, testimonios, juicios. ¿Cuál es el otro? Y la verdad. 6 pilares de la verdad que nos presentan para el hombre. De esa manera tenemos que estar luchando contra el viejo hombre y contra el pecado, mediante el Espíritu Santo y hacerlo morir. Entonces, hablábamos la vez pasada que a veces tenemos frases que son del mundo y son tradiciones como supérate a ti mismo. Sé la mejor versión de ti. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros es que muramos y que nazcamos de nuevo conforme a la imagen de su Hijo. Hay otro verso, por ejemplo, que dice que mientras más contemplamos la gloria del Señor, somos cambiados en la imagen de Él. ¿Cómo voy a querer ser la mejor versión de mí si he sido llamado a parecerme al Hijo de Dios? La Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la creación para ser conformes a la imagen de su Hijo. Ya puede empezar usted a discernir cómo habla el mundo y cómo habla Cristo o habla el Espíritu. Mire, la Biblia dice que el espíritu de error o el espíritu de engaño es aquel que niega que Jesucristo ha venido en qué, en carne y en sangre. Dice que el espíritu de verdad lo conocemos en esto, en todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en qué, en carne. Y hay muchas maneras de negarlo, como por ejemplo, cuando no estoy edificando bajo la verdad de su obra, el misterio de la piedad, su manifestación en carne, su muerte, su justificación, su ascensión a los cielos. Entonces, cuando nosotros prestamos oídos a profesionales, y ¿sabe qué? Lo digo porque acá hay una muchacha que se está preparando y gracias a Dios por eso. Pero mire, ¿sabe qué a mí me da tristeza, Lee? Que muchas veces como cristianos nos es de más peso, de verdad, la palabra de un profesional según los rudimentos o principios elementales del mundo que un obrero aprobado por Dios y puesto en la comunidad. O no se caiga de la silla, Lynn, porque es que yo sé que es duro eso, pero es verdad. Hay muchos creyentes que no van donde el pastor a pedir consejo y prefieren ir donde el psicólogo. Y los obreros puestos por Dios, por eso hablamos de los maestros y no solo los maestros. Hablamos del Dorea en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en el evangelista y en el maestro. Ellos están capacitados para edificarlo a usted en Cristo. Así que le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si, como vivieran en este mundo y como si no hubieran muerto con Cristo, aún nos comportamos? Pesa más la palabra de un profesional. ¿Cómo nos damos cuenta? Vaya, miren su TikTok o en el Facebook a quién es a que usted sigue. Motivadores, streamings. No sé si se dirá así, perdónenme si no lo pronuncié bien. Pero usted debe buscar, y bueno, y digo que bueno que psicólogos, pero en Cristo, porque entonces van a usarlo legítimamente. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay un verso donde Pablo dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Vamos a leerlo para que puedan entenderlo. De igual manera, otras cosas se pueden usar legítimamente, pero desde la perspectiva de Cristo.
Yo creo que acá hasta este punto usted ya está empezando a discernir y están empezando a encenderse los bombillitos. Así que cuando su hijo venga con cosas elementales del mundo que aparentemente son buenas, usted dígale, ojo papito, sí hermanos, muy buenas, pero enséñenlo que nosotros vivimos y somos edificados y crecemos en el conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que le pasen el micrófono para que todos escuchemos Mono, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 mientras la hermana nos habla. Por favor. Dani, este tema es muy importante, sí, es muy importante porque cuando nosotros edificamos a nuestros hijos en la palabra, en Yahshua, en Cristo, eh, nuestros hijos saldrán al colegio, saldrán a las universidades, saldrán a estudiar y ellos se tendrán que relacionar, irán a las universidades y ellos se tendrán que enfrentar a muchas cosas. Sí. Pero si ellos tienen buenas bases desde casa, yo creo que nuestros hijos serán testimonio donde quiera que vayan, les podrán decir mucha psicología, les podrán decir muchas cosas, pero si sus bases desde su casa, si mamá y papá durante toda la vida de sus hijos se han dedicado a enseñarles, a aconsejarles, a edificarles, yo creo que nada los moverá. Es Y, correcto. y yo creo que eso es lo más importante. Es lo más importante. Mire tía. Pero entonces aquí es donde está la pregunta porque apenas estamos empezando con el tema. Pero entonces yo cómo le imparto a un niño el conocimiento de Cristo, porque creemos que simplemente es orar o ver algunas series bíblicas o creemos que simplemente es llegarlos a ¿qué? A la iglesia o ponerlo a la transmisión que está ahí el hermano Daniel enseñando. No, ¿qué tiene que hacer usted como mamá? Coja una historia y dígale al Espíritu Santo que lo haga ¿qué? Pedagogo. Les voy a dar un ejemplo. Dígale al Espíritu Santo que les permita pedagogía para enseñarles a los niños. Dani, es que es un trabajo de todos los Yamín, de todo el tiempo. Es Eso, correcto. desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, es un trabajo con ellos, de corregir sus actitudes, de aún en el lavado de las manos, el ir a cepillarse, desde que vamos formando a ese pequeño, vamos impartiendo a través de las actividades cotidianas. No necesitamos ser como tan religiosos que orar, 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 pero no enseñamos, no enamoramos a nuestros hijos del Padre. Es correcto. Entonces, vamos a empezar a ver cómo educar, porque muchos, hermanos, ya es que vamos mejor a este verso ya que mi tía toca este punto, que pena, Hebreos 12:10. Mire esto, vea. Hebreos 12:10 dice, nuestros padres nos educaron. Recuerden la enseñanza de educados en Cristo. Hoy sí que necesitamos esa enseñanza. Mire, nuestros padres nos educaron lo mejor que pudieron para un tiempo limitado, mientras que Dios lo hace para nuestro verdadero provecho y para comunicarnos su propia santidad. Entonces présteme atención. ¿Cómo voy a hacer yo que mi niño, y yo no sé cómo lo hacían los apóstoles en el primer siglo, en este momento hoy lo pensaría así? ¿Cómo hago yo para una criatura, para un hijo mío, comenzar a fundar las bases de Cristo en él? Por ejemplo, ustedes que han visto las enseñanzas, ¿cómo podríamos educar a un niño con respecto al pecado? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lidiarían, por ejemplo, la desobediencia en un pequeño? ¿Cómo lidiarían? Mire, porque estamos hablando de Cristo. El mundo tiene su forma. Pero ¿cómo lo harían ustedes en Cristo? ¿De qué manera le enseñarían a lidiar con la desobediencia al niño? Hay historias, es correcto. Pero vamos entonces a ser más pedagogos. Está bien, vamos a contarle una historia al niño. Vamos, por ejemplo, a contarle cuál historia. ¿Cuál historia utilizaría usted? Ayúdenme porque estamos todos juntos aquí. Hay cantos, sí, pero denme uno en específico. Por ejemplo, para tratar la desobediencia, ¿qué historia le está, por ejemplo, la historia de quién? De Sansón. Entonces, por ejemplo, enseñaríamos al niño de Sansón
Le mostramos las consecuencias de la desobediencia, pero yo no puedo parar ahí. Sino que después de mostrarle la desobediencia, tengo que ir a llevarlo y mostrarle que es correcto, obviamente las consecuencias que sufrió. Pero si yo lo dejo ahí, solamente mostrarle la desobediencia y solamente mostrándole la consecuencia, solo estoy haciendo parte del trabajo. También tengo que mostrarle la gracia. Tengo que mostrarle la gracia y la bondad a mi hijo. Por eso cuando uno educa a un niño en la ley, el niño va a tener algunos conflictos. Porque si no le hablo de gracia y si no yo le hago participante al de la gracia, él cómo va a asimilar al Padre Celestial que manifestó la gracia a través de su Hijo. Entonces tengo que empezar a enseñarle al niño la gracia para el borracho. Predicamos al mundo de afuera la gracia para la prostituta, para la ramera, para el alcohólico o el baretero. Y cuando nuestros niños, yo escuché el caso de un hijo de pastor que se quedó dormido en la oración a las 3 de la tarde, el papá que era el pastor le pegó una madreada. Y el niño comenzó a cogerle rabia a los caminos de Dios. ¿Cómo tenemos gracia? Mire, hermano, y a veces el Padre me ayuda a mí y también me enseña. Porque a veces uno dice, bueno, yo cité a los hermanos a orar un ejemplo a las 3:30 y llegaron a las 3:40, un ejemplo. Entonces me voy a poner yo de rajatablas a vaciarlos. Escúcheme bien. Me voy a poner de rajatablas y yo me acordé porque yo puedo hacer eso. Ahora no le estoy diciendo sea incumplido, qué bueno que la próxima lleguen bien. Pero mire, ¿qué le quiero enseñar? Que el Señor dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Se quedó ahí vaciándolos. Dijo, bueno, ya es tiempo de irnos. Ya lo que está determinado para suceder va a suceder. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, usted corrige a su hijo? Póngame a cuidado, porque la Biblia dice que Dios disciplina. Pero recuerde que la disciplina que Dios te da no es para matarte. Y recuerda que la disciplina que Dios te da no es para que desmayes. Y Dios ha tenido gracia de nosotros. Entonces pida sabiduría y pida entendimiento para cómo ser pedagógico para enseñarle la gracia a su niño. Dios nos ayude, porque es una gran labor. Y lentamente vamos formando a Cristo en una almita o en un pequeño. Entonces el diablo es de Cristo. Sí, hijo. A veces los niños llegan. Mire, yo me acuerdo una vez que yo le iba a pegar a Jay ya. Se comportó tan mal en ese servicio, hermanos. Yo me acuerdo que yo me fui con una rabia y la metí a la pieza y le iba a castigar. Pero yo la miré y yo pensé, tal vez ella no está controlando lo que hace y ella es una niña. Y está bien, yo puedo coger y pegarle, pero lo único que la miré, hermano, y resultamos los dos llorando juntos. Y nos abrazamos los dos y los dos terminamos llorando. Y ella me decía, yo no lo vuelvo a hacer. Escucha usted a su hijo, porque cuando usted peca, lo primero que usted quiere es que papito y abuelo escuchen en su cuarto a solas. Entonces tenemos que empezar a edificar bajo Cristo en nuestros pequeños y en los hermanos, como lo que les estoy enseñando hoy, cómo va a tratar con las áreas de su vida. Y es lo que el Padre nos ha permitido con las predicaciones. ¿De qué manera? Según Cristo. Entonces necesitamos conocer más a Cristo. No ponga al niño a orar, enséñele a Cristo. ¿Cómo? Muéstrele gracia. Muéstrele cariño, muéstrele amor. Y hay muchas maneras prácticas. Si me dan instrumental, por favor, miren. Yo le voy a compartir un poco de este fragmento porque creo que este tema es muy largo. Pero este tema es bueno y se pone mucho mejor. Y como no hay que ir al banco, pues tenemos tiempo, ¿sí o no? Pero mire esto, le quiero leer algo que aprendí esta semana. Estaba en una reunión de pautas de crianza. Pero usted sabe que entonces nosotros lo hacemos desde Cristo. Desde la piedra, desde Él, desde la raíz donde tomamos nosotros como pueblo la sustancia. Y mire, hubo algo que me impactó. Déjeme yo.
Mire, mientras estaba hablando con la psicóloga, y estoy repitiendo, psicólogos cristianos, porque la psicología sin Cristo no es nada. Se puede usar legítimamente mediante Cristo, y hay que saber depurar que sí, que no. Mire, ella me decía, mira, tenés que tener un tiempo de calidad con tu hija. Después le digo por qué estoy haciendo esto. Entonces me dijo, tenés que tener un tiempo de calidad con tu niña. Y yo le dije, sí, en la congregación donde yo estaba, a mí me enseñaron que todos los días debe haber un horario familiar y debe haber un horario en el cual compartimos. Y ella me dijo, sí, está muy bien eso, pero yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de que tienes que sacar tiempo a solas, específicamente con tu hija. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque es a solas cuando tu hija te va a contar cosas que otros no quieren que se sepa. Y ese pequeño tiempo que tú pases con tu hija, o ese tiempo que pases con ella, va a formar lazos de confianza entre tú y ella. Cuando ella me dijo eso, yo casi me pongo a llorar, porque sentí que el Espíritu Santo me dio entendimiento y me dijo, es lo que ha pasado con muchos de mi pueblo. Como no han desarrollado diariamente tiempos a solas conmigo de comunión, no hay lazos de confianza entre ellos y yo, Daniel. ¿Está escuchando eso? Por eso tienen miedo de venir a mí. Por eso tienen miedo de confesarme en sus pecados o prefieren huir. Porque no hemos formado lazos de confianza. Por eso yo llamo a solas y por eso llamo cerrada la puerta. Porque a solas tú me vas a contar cosas que no quieres que otros sepan. Y mientras más hables conmigo, más lazos de confianza vas a formar. Entonces entendí que nuestras oraciones o nuestro tiempo con Dios muchas veces no han sido fructíferos. Porque la intención de estar a solas con Dios es de formar lazos fuertes entre mi papá y yo. Entre yo conocerlo y no tener más temor. Pero entonces hemos sido no con el conocimiento correcto a orar. Es más, otros ni siquiera oran ya. La oración para acostarnos y la oración para despertarnos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere edificarte con lazos de amor. Pablo dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, tú vas a crecer en amor. Estar en Cristo y el empezar a edificar en Él tiene que ver con el amor. Quiero leer algunos versos. Vaya por favor conmigo al libro de Efesios, y qué bueno que los padres que me están escuchando puedan adoptar lo que yo les dije con sus hijos. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿qué? Termina el verso. ¿Cimentados en qué? La palabra en griego, ¿sabe cuál es? Es semelio. Significa colocar una base para erigir o consolidar un fundamento. Para que cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Pero la base tuya tiene que ser el amor del Padre a través de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No sabemos a veces con qué pensamientos de condenación luchan nuestros niños. Si usted y yo luchamos con pensamientos de condenación, ¿usted cree que nuestros niños están exentos de eso? ¿Cree usted que nuestros niños están exentos de eso? Entonces, ¿cómo vas a empezar a edificar a Cristo en tus pequeños? En amor, claro, con disciplina. Hay que disciplinar. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? En amor, siempre en amor. Por eso vimos en esta mañana que Pablo decía, yo como una nodriza fui a ustedes con ternura. El amor. Qué bueno que nosotros podamos conocer más de esta gracia y ser inteligentes. Hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer para empezar a edificar es ser cero religiosos. Como decía ahorita mi tía, no espiritualicemos todo. Mire, a propósito, en estos días fui a colocar los pies en el arbolito. Sí, para descargar porque uno trabaja mucho con computador. Y mientras estaba ahí, el Espíritu Santo a veces tiene tiempos en los cuales como que me abre el entendimiento. ¿Cuál era la Biblia del tiempo de Jesús? La Torá, ¿cierto? Los profetas. ¿Y con qué era lo que Cristo enseñaba al reino? ¿Con qué? ¿Con qué fue que más Cristo ilustró el reino de los cielos y les enseñó los misterios del reino? ¿Con qué? ¿Pero cuál es el nombre? ¿Con qué? Con parábolas. Tremendo, ¿no? Cómo sencillamente y cómo sabiamente podemos guiar a los pequeños sin volverlos muy religiosos. No le estoy diciendo que no coloque la palabra como fundamento. Hay maneras pedagógicas de enseñarle a un niño. Pero más que decirle esa palabra, que cuando él necesite esa palabra hecha carne, él lo pueda ver. La Biblia, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que Dios ama al extranjero, al huérfano y a la viuda. Pero esa palabra se hizo ¿qué? Carne. ¿En dónde? En la cruz. Hay un momento en el cual la palabra se hace carne y es la forma más pedagógica de ilustrarles a los hombres el amor de Dios. Se hace manifiesta. Así debemos de aprender. Entonces, para terminar y redondear, quiero decirle, ¿está construyendo Yahweh su familia en cada área de su vida? Porque usted también puede ser un edificador, pero puede ser un propio edificador. Uno que tal vez no lo construye el mundo, pero usted se construye a sí mismo, según su propia opinión. Pero el Señor quiere edificar cada una de nuestras vidas. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Yo creo que vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar la próxima. Quiero decirle que posiblemente usted aún en Cristo puede estar edificando con los principios elementales del mundo y no se ha dado cuenta. Puede ser un creyente muy humanista, muy moralista, muy ético, pero tal vez no está edificando sobre la verdad de lo que dicen las Escrituras. ¿Quieres enseñarle mandamientos a tu hijo? Hazlo según Cristo. Es decir, según desde a dónde. Desde el amor. Mire, hermano, todo lo que hemos visto en todas las enseñanzas puede ser aplicable. Si no lo aplicamos ya es problema de nosotros. No llevamos la palabra a hacer la carne.
igual se aplica con tus trabajadores, igual se aplica con tu familia, igual se aplica con tu esposa, igual se aplica con los que estamos en una posición de liderazgo. Mire, le quiero dar una última cuñita, pero creo que en este tema vamos a especificar más la próxima vez. Mire, en medio de la citación me dieron esto y me dijeron, hay que reconocer las buenas acciones. Esto me lo dijo una psicóloga cristiana. Hay que reconocer las buenas acciones. Escuche esto. Y estamos hablando de la etapa de edificar o pautas de crianza. Y hoy estamos hablando otra vez de edificar o educarnos en Cristo. Uno debe exaltar diariamente la cualidad, una cualidad buena del hijo. Por ejemplo, escuche esto, que esto me impresionó. Si el hijo guardó los juguetes y tú le elogiaste porque guardó los juguetes y le dijiste, papi, qué hermoso y qué bonito que guardaste los juguetes. ¿Sabe qué va a hacer el niño al otro día? Los va a volver a guardar. ¿Por qué? Porque quiere volver a escuchar de la voz de papá o de mamá que lo hizo bien. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez sus padres no los elogiaron. O tal vez sus padres no les dijeron, hey, mira, qué bueno que hiciste eso, qué bueno que cocinaste hoy, te quedó muy rico el almuerzo, te quedó muy rica la comida. ¿Usted sabía que Cristo llegó a elogiar a sus discípulos? ¿Sí está escuchando? ¿Usted sabía que Cristo llegó a elogiar a los discípulos? ¿Sabe hasta cómo los llamó? Él dijo, ya no los llamaré siervos, ya los llamaré amigos. Necesitamos ser edificados en Cristo. Así que todo esto que le estoy diciendo de los elogios y esto que enseñan en el mundo, se puede aplicar ¿desde quién? Desde la perspectiva de Cristo. Y ahí va a tener... Mire lo siguiente, vea. A mí me asombró cuando... Porque a veces exaltamos... A veces en el día exaltamos más las cosas negativas de las ovejas o de nuestros hijos. Y sabe que el Señor me recordó ese pasaje de Gedeón. Y Gedeón tenía miedo. ¿Y sabe qué le dice el ángel? Hombre que esforzado y valiente. Y el Espíritu me hacía entender. Y me hace entender. No han crecido porque falta alguien que les diga que lo hicieron bien. Y alguien que les diga que aunque tenga miedo, es valiente. O alguien que le diga que aunque está desobediente, va a ser obediente. Necesitamos empezar a ser edificados en Cristo en amor. No es solo teológicamente, sino que es un amor aplicable. Usted puede ver a Pablo elogiando a las congregaciones por el cuidado que tuvieron de él, lo leímos en esta mañana. Puede ver elogiándolos por el buen comportamiento y le dice, cuánto me gozo por vuestro comportamiento. Yo no estaba pensando terminar el tema así, pero bueno, yo creo que se dio y si el Espíritu quiere hacer algo, qué hermoso. Pero yo quiero decirle a usted que el Señor está interesado en edificarlo. Y tal vez hay áreas de su vida que hoy están mal. Tal vez estás mal, moralmente estás mal, espiritualmente estás mal. Y has tratado de edificar según el mundo. Yo quiero decirte en esta tarde que el Señor quiere edificar tu vida y que la palabra de Dios es la mejor guianza para que edifiques tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu trabajo laboral, tu ministerio. Pero hazlo sobre Cristo. Porque todo el que construye sobre esta roca, dice la Biblia, por más de que vengan ríos, vientos
o vendavales, no caerá. ¿Necesitas ayuda? Habla con los que Dios ha puesto. Ellos te enseñarán y te dirán y te aconsejarán. No sigamos edificando bajo pautas humanas y mundanas. Madres de familia, posibles madres emergentes, padres emergentes que están aquí, aunque no creen mucho, pero yo creo que sí. Escuchas que serán pereceras. Yo tengo que